Capítulo 1. Cuando la duda siembra semillas, el nacimiento de las teorías de conspiración. A lo largo de la historia, los grandes acontecimientos políticos han sido un terreno fértil para la especulación. Cuando un evento sacude los cimientos de la sociedad y la narrativa oficial parece incompleta, la duda comienza a germinar, dando paso a las teorías de conspiración. No es solo desconfianza, sino una búsqueda humana por comprender el porqué detrás de lo trascendental, por encontrar orden en el caos, especialmente cuando tiene profundas implicaciones históricas. Piensen en esos momentos cruciales: un líder asesinado, un atentado terrorista, una crisis económica. En la confusión inicial, la falta de información clara lleva a las mentes a conectar puntos, buscando patrones. Es una respuesta natural a la incertidumbre, una forma de recuperar el control narrativo cuando los hechos escapan a nuestra comprensión. Las teorías de conspiración han existido durante siglos, adaptándose a los tiempos. Desde acusaciones de envenenamiento en Roma hasta intrigas medievales, la sospecha de fuerzas ocultas siempre estuvo presente. La diferencia actual es la velocidad de propagación en Internet, donde una idea puede alcanzar a millones en segundos. ¿Qué hace que una teoría prenda en la sociedad? La desconfianza hacia instituciones, gobiernos y medios es clave. Cuando la gente siente que no se le cuenta la verdad completa, se vuelve receptiva a explicaciones alternativas que señalan a los poderosos. La necesidad de encontrar un culpable en crisis también impulsa estas teorías. Es más fácil aceptar una acción deliberada que la casualidad o la incompetencia. Además, ofrecen una narrativa atractiva, con héroes y villanos, secretos revelados y una sensación de pertenencia a un grupo con conocimiento privilegiado. La confirmación sesgada también influye. Al creer en una teoría, se busca información que la confirme, ignorando lo contrario. En este vídeo, exploraremos teorías de conspiración política significativas, analizando su origen, impacto y por qué capturaron la imaginación popular. Veremos cómo moldearon nuestra comprensión de eventos cruciales e incluso alteraron la historia. Si este primer acercamiento al fascinante mundo de las teorías de conspiración política ha despertado tu curiosidad y te sientes intrigado por descubrir cómo estas ideas han influido en nuestro pasado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la verdad. Dale me gusta a este vídeo si quieres que sigamos desentrañando los misterios detrás de estos eventos. Queremos leer tus propias experiencias o teorías en los comentarios, así que no dudes en compartir tus ideas. Y para no perderte los próximos capítulos donde analizaremos casos concretos que cambiaron la historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Juntos vamos a cuestionar la narrativa oficial y a buscar respuestas en las sombras del poder. Prepárense, porque este es solo el comienzo de un viaje que nos llevará a ver la historia bajo una nueva luz. Capítulo 2. Los protocolos de los sabios de Sion, un texto falsificado que encendió el odio. En el oscuro laberinto de las teorías de conspiración que han marcado la historia, pocas resultan tan insidiosas y con consecuencias tan devastadoras como los protocolos de los sabios de Sion. Este texto, que apareció a principios del siglo XX, se presenta como las actas secretas de reuniones de líderes judíos conspirando para dominar el mundo. A pesar de haber sido expuesto repetidamente como una falsificación, su impacto en la propagación del antisemitismo y en la justificación de la persecución y el genocidio de millones de judíos a lo largo del siglo pasado es innegable. La génesis de los protocolos se sitúa en la Rusia zarista, alrededor de 1903. Se cree que fue creado por miembros de la policía secreta zarista, la Okhrana, posiblemente con el objetivo de desviar el descontento social y político hacia la comunidad judía, sirviendo como chivo expiatorio para los problemas del imperio. El libro describe supuestas estrategias de los líderes judíos para controlar la economía, los medios de comunicación y la política mundial, todo ello con el fin último de establecer un gobierno mundial judío. Desde su aparición, los protocolos fueron rápidamente traducidos a múltiples idiomas y difundidos por todo el mundo. En un contexto de creciente nacionalismo y antisemitismo en Europa, el texto encontró un terreno fértil para su propagación. Para muchos, parecía ofrecer una explicación sencilla y coherente a las complejas tensiones sociales y económicas de la época, identificando a un enemigo claro y tangible al que culpar de todos los males.
A pesar de las numerosas pruebas que demostraban su falsedad, incluyendo análisis lingüísticos e históricos que revelaban su origen espurio, los protocolos continuaron siendo citados y utilizados como prueba de la existencia de una conspiración judía mundial. Figuras influyentes y movimientos políticos de extrema derecha abrazaron el texto, utilizándolo para justificar la discriminación, la persecución y la violencia contra los judíos. El impacto más trágico y significativo de los protocolos de los sabios de Sion se produjo durante el ascenso del nazismo en Alemania. Adolf Hitler y el partido nazi utilizaron este texto como una herramienta central de su propaganda antisemita, presentándolo como una prueba irrefutable de la amenaza judía para la raza aria y para la nación alemana. Los protocolos fueron ampliamente distribuidos en Alemania, estudiados en las escuelas y citados en discursos y publicaciones nazis, contribuyendo de manera significativa a la creación de un clima de odio y deshumanización que culminó en el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso después de la derrota del nazismo y de la revelación de las atrocidades del Holocausto, los protocolos de los sabios de Sion no desaparecieron por completo. El texto continúa siendo difundido y utilizado por grupos antisemitas y extremistas en todo el mundo, adaptándose a los nuevos medios de comunicación y a los diferentes contextos políticos. Se pueden encontrar versiones del libro en Internet y referencias a sus ideas en discursos y publicaciones de odio, lo que demuestra la persistente capacidad de este texto falsificado para inflamar el odio y la intolerancia. El caso de los protocolos de los sabios de Sion es un ejemplo paradigmático del poder destructivo que pueden tener las teorías de conspiración. Capítulo 3. El incendio del Reichstag. ¿Una chispa para la tiranía? La noche del 27 de febrero de 1933, un incendio devastó el edificio del Reichstag, el Parlamento alemán en Berlín. Este evento, ocurrido apenas un mes después del nombramiento de Adolf Hitler como canciller de Alemania, fue rápidamente atribuido a un joven comunista holandés llamado Marinus van der Lubbe. Sin embargo, desde entonces, una persistente teoría de conspiración ha sugerido que el incendio del Reichstag no fue obra de un solo individuo, sino que fue orquestado por el propio partido nazi como un pretexto para consolidar su poder y reprimir a sus oponentes políticos. La versión oficial de los hechos es que van der Lubbe actuó solo, prendiendo fuego a varias partes del edificio del Reichstag. Fue arrestado en el lugar y tras un juicio controvertido, fue declarado culpable de incendio premeditado y ejecutado. Los nazis, liderados por Hitler, aprovecharon inmediatamente el incendio para acusar al Partido Comunista Alemán de estar detrás de un intento de golpe de Estado. Esta acusación, aunque carecía de pruebas sólidas, fue utilizada como justificación para suspender las libertades civiles, arrestar a miles de comunistas y promulgar el decreto del incendio del Reichstag, una ley de emergencia que otorgó a Hitler poderes dictatoriales de facto. Sin embargo, casi desde el principio, surgieron dudas sobre la veracidad de la versión oficial. Muchos observadores y analistas cuestionaron la capacidad de un solo individuo, incluso con la ayuda de cómplices, para haber prendido fuego a un edificio tan grande de manera tan rápida y eficiente. Además, van der Lubbe era un personaje peculiar, con un historial de activismo de izquierda pero también con signos de inestabilidad mental, lo que generó dudas sobre si realmente había actuado por su cuenta y si era el cerebro detrás de un plan de tal magnitud. La teoría de la conspiración nazi sugiere que miembros del partido nazi, posiblemente con la ayuda de las SA, Sturmabteilung, la organización paramilitar del partido, fueron los verdaderos responsables del incendio. Según esta hipótesis, habrían entrado al Reichstag a través de un túnel secreto que conectaba el edificio con la residencia del presidente del Reichstag, en ese momento, Hermann Göring, y habrían colocado estratégicamente materiales inflamables para asegurar una rápida propagación del fuego. Se argumenta que van der Lubbe fue utilizado como chivo expiatorio, ya sea porque fue manipulado o porque simplemente se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los defensores de esta teoría señalan varios elementos que consideran sospechosos. En primer lugar, la rapidez con la que los nazis reaccionaron al incendio, acusando inmediatamente a los comunistas y promulgando el decreto de emergencia, sugiere que estaban preparados para aprovechar el evento políticamente. En segundo lugar, algunos testigos afirmaron haber visto a miembros de las SA dentro del Reichstag antes de que comenzara el incendio.
En tercer lugar, la investigación oficial estuvo fuertemente controlada por los nazis, lo que levanta dudas sobre su imparcialidad. A lo largo de los años, se han publicado numerosos libros y artículos que analizan la evidencia a favor y en contra de la teoría de la conspiración del incendio del Reichstag. Si bien no existe una prueba concluyente que demuestre la participación directa de los nazis en el incendio, las dudas y las inconsistencias en la versión oficial persisten. Para muchos, el incendio del Reichstag sigue siendo un ejemplo de cómo un evento aparentemente fortuito puede ser utilizado por un régimen autoritario para justificar la represión y consolidar su poder. La teoría de la conspiración, aunque no probada, sirve como un recordatorio de la importancia de cuestionar las narrativas oficiales, especialmente en momentos de crisis política. Comprender las diferentes perspectivas sobre el incendio del Reichstag nos ayuda a analizar cómo los eventos pueden ser manipulados y utilizados para avanzar agendas políticas extremas, una lección que sigue siendo relevante en la actualidad. Capítulo 4. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, Sofía Chotek, fueron asesinados en Sarajevo, la capital de Bosnia. Este acto de violencia, perpetrado por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio-bosnio, se convirtió en la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial, un conflicto que cambiaría para siempre el mapa de Europa y el curso de la historia del siglo XX. Si bien la versión oficial de los hechos señala a Princip como el autor material del asesinato, una serie de teorías de conspiración han sugerido que su acto podría haber sido parte de un plan más amplio, orquestado por diferentes facciones con sus propias agendas políticas. La narrativa histórica predominante describe el asesinato como el resultado del nacionalismo serbio y el deseo de unir a todos los serbios de los Balcanes en un solo estado, Yugoslavia. Princip era miembro de Joven Bosnia, una organización que abogaba por esta unificación y que tenía vínculos con la Mano Negra, una sociedad secreta serbia cuyos objetivos incluían la desestabilización del Imperio Austrohúngaro. La Mano Negra, liderada por el coronel Dragutin Dimitrijević, jefe de la inteligencia militar serbia, proporcionó armas y entrenamiento a Princip y a otros conspiradores. Sin embargo, algunas teorías de conspiración van más allá de esta explicación, sugiriendo que el gobierno serbio, o al menos ciertos elementos dentro de él, estaban al tanto del plan y lo apoyaron tácitamente, si no directamente. Se argumenta que Serbia, que aspiraba a expandir su territorio e influencia en los Balcanes, veía al archiduque Francisco Fernando como un obstáculo para sus ambiciones. Francisco Fernando era conocido por sus planes de reformar el Imperio Austrohúngaro, otorgando mayor autonomía a las poblaciones eslavas, lo que podría haber disminuido el atractivo del nacionalismo serbio. Otra teoría apunta a la posible implicación de potencias extranjeras, como Rusia, que tenía intereses estratégicos en los Balcanes y apoyaba a Serbia en su rivalidad con Austria-Hungría. Se especula que Rusia podría haber estado al tanto del complot e incluso haberlo alentado para debilitar al Imperio Austrohúngaro, un aliado de Alemania. También se ha sugerido la posibilidad de que dentro del propio Imperio Austrohúngaro existieran facciones interesadas en la eliminación del archiduque. Francisco Fernando no era una figura popular entre algunos sectores de la corte imperial, y sus ideas reformistas generaban resistencia. Algunos creen que estos grupos podrían haber tolerado o incluso facilitado el asesinato. La falta de documentación concluyente y el complejo entramado de alianzas y rivalidades en la Europa de principios del siglo XX han alimentado estas teorías de conspiración. Si bien Gavrilo Princip fue el que apretó el gatillo, la pregunta de si actuó completamente solo o como parte de una conspiración más amplia sigue siendo objeto de debate. El asesinato del archiduque Francisco Fernando tuvo consecuencias catastróficas, desencadenando una guerra que involucró a las principales potencias mundiales y que dejó millones de muertos. Comprender las diferentes perspectivas sobre este evento crucial nos ayuda a analizar la complejidad de las causas de la Primera Guerra Mundial y cómo las acciones de individuos y grupos, motivados por diversas agendas políticas, pueden tener un impacto trascendental en la historia. La sombra de la conspiración, aunque no probada de manera definitiva, sigue planeando sobre el fatídico día de Sarajevo. Capítulo 5. El incidente del Golfo de Tonkin, ¿una farsa para la guerra? En agosto de 1964,
En plena Guerra Fría y con la creciente implicación de Estados Unidos en el conflicto de Vietnam, un confuso incidente en el Golfo de Tonquín se convirtió en el catalizador que impulsó una escalada masiva de la intervención militar estadounidense en el sudeste asiático. La versión oficial de los hechos, presentada por la administración del presidente Lyndon B. Johnson, afirmaba que destructores de la Armada de los Estados Unidos habían sido atacados en 2 ocasiones separadas por lanchas torpederas de la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte. Sin embargo, desde entonces, una persistente y poderosa teoría de conspiración ha sugerido que el segundo de estos ataques, y posiblemente ambos, fueron fabricados o exagerados para proporcionar al gobierno estadounidense un pretexto para expandir su participación militar en Vietnam. Según la versión oficial, el destructor USS Maddox fue atacado por lanchas torpederas norvietnamitas el 2 de agosto de 1964, mientras realizaba una misión de inteligencia en aguas internacionales del Golfo de Tonquín. 2 días después, el 4 de agosto, tanto el USS Maddox como el USS Turner Joy informaron de un segundo ataque, esta vez más complejo y prolongado. Basándose en estos supuestos ataques, el presidente Johnson solicitó y obtuvo del Congreso una resolución conjunta, conocida como la Resolución del Golfo de Tonquín, que le otorgaba amplios poderes para tomar todas las medidas necesarias para proteger las fuerzas estadounidenses en el sudeste asiático. Esta resolución se convirtió en la base legal para la escalada masiva de la Guerra de Vietnam, que tuvo consecuencias devastadoras para la región y para la propia sociedad estadounidense. Sin embargo, casi inmediatamente comenzaron a surgir dudas sobre la veracidad del segundo ataque. Numerosos marineros a bordo de los destructores involucrados, así como algunos analistas e historiadores, han cuestionado si realmente ocurrió un segundo ataque el 4 de agosto. Algunos testimonios sugieren que las condiciones meteorológicas eran adversas, con fuertes tormentas y mar gruesa, lo que dificultaría la detección de pequeñas lanchas torpederas. Otros señalan que los informes de radar fueron confusos y que las supuestas torpedos podrían haber sido ecos de radar o fenómenos naturales. La teoría de la conspiración sugiere que la administración Johnson, deseosa de justificar una mayor intervención militar en Vietnam, fabricó o exageró el segundo incidente para obtener el apoyo del Congreso y de la opinión pública. Se argumenta que el primer ataque, aunque real, fue utilizado como excusa para provocar una respuesta más contundente, y que el segundo ataque nunca ocurrió o fue minimizado en su importancia. Los defensores de esta teoría señalan varios elementos que consideran sospechosos. En primer lugar, la rapidez con la que se aprobó la resolución del Golfo de Tonquín, apenas unas horas después de que se informara del segundo ataque, sugiere que la administración Johnson ya estaba preparada para una escalada militar. En segundo lugar, algunos documentos desclasificados posteriormente han revelado que existían dudas dentro de la propia administración sobre la veracidad del segundo ataque. En tercer lugar, el entonces secretario de Defensa, Robert M. McNamara, inicialmente respaldó la versión oficial, pero años después expresó dudas sobre lo que realmente sucedió en el Golfo de Tonquín. El incidente del Golfo de Tonquín sigue siendo un tema de intenso debate y controversia. Si bien la verdad completa sobre lo que realmente ocurrió en esas turbulentas aguas en agosto de 1964 puede que nunca se conozca por completo, las dudas persistentes sobre la veracidad del segundo ataque han tenido un profundo impacto en la forma en que se recuerda y se interpreta la Guerra de Vietnam. La teoría de la conspiración del Golfo de Tonquín sirve como un poderoso recordatorio de cómo la información puede ser manipulada y utilizada por los gobiernos para justificar acciones militares y cómo la desconfianza hacia las narrativas oficiales puede surgir en momentos de conflicto y crisis. Comprender las diferentes perspectivas sobre este incidente crucial es fundamental para analizar la compleja relación entre la política, la guerra y la opinión pública. Capítulo 6. Watergate. El escándalo que desveló los secretos de un presidente. A principios de la década de 1970, Estados Unidos se vio sacudido por un escándalo político de proporciones épicas que llegó a conocerse como Watergate. Lo que inicialmente pareció un simple robo en la sede del Comité Nacional Demócrata, ubicado en el complejo de oficinas Watergate en Washington, D.C., se convirtió en una investigación periodística implacable que desveló una vasta red de actividades ilegales y encubrimientos orquestados por la administración del presidente Richard Nixon.
Watergate no solo forzó la renuncia de un presidente en ejercicio, sino que también dejó una marca imborrable en la historia política estadounidense, demostrando el potencial de las conspiraciones dentro del poder y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. La madrugada del 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados dentro de las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Inicialmente, el incidente fue minimizado como un robo de tercera categoría. Sin embargo, la persistencia de 2 jóvenes periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, quienes contaron con la ayuda de un misterioso informante conocido como Garganta Profunda, comenzó a desentrañar una trama mucho más compleja. La investigación reveló que los ladrones no eran simples delincuentes, sino que estaban vinculados al Comité para la Reelección del Presidente Nixon, CRP, por sus siglas en inglés. A medida que Woodward y Bernstein profundizaban en la historia, descubrieron una campaña sistemática de espionaje político, sabotaje y encubrimiento diseñada para perjudicar a los oponentes demócratas de Nixon y asegurar su reelección. La conspiración se extendía mucho más allá del robo en Watergate. Incluía el uso ilegal de fondos de campaña, la creación de una lista de enemigos políticos que fueron objeto de acoso y represalias, y el intento de utilizar agencias gubernamentales como el FBI y la CIA para obstruir la investigación. La Casa Blanca, bajo la dirección de Nixon y sus principales asesores, se esforzó por ocultar la verdad y bloquear cualquier intento de llegar al fondo del escándalo. Sin embargo, la verdad comenzó a salir a la luz gracias al trabajo incansable de la prensa, a las investigaciones del Congreso y a la valentía de algunos funcionarios que se negaron a participar en el encubrimiento. Las audiencias televisadas del Comité del Senado sobre Watergate capturaron la atención de la nación, revelando testimonios impactantes y pruebas incriminatorias. Un momento crucial en el escándalo fue el descubrimiento de un sistema de grabación secreto que Nixon había instalado en el despacho Oval. Estas cintas de audio contenían conversaciones que demostraban el conocimiento y la participación del presidente en el encubrimiento de las actividades ilegales. La batalla legal por la entrega de estas cintas llegó hasta la Corte Suprema, que falló en contra de Nixon, obligándolo a entregar las grabaciones. Las cintas revelaron la magnitud de la conspiración y la implicación directa de Nixon en los esfuerzos por obstruir la justicia. Ante la inminente posibilidad de ser sometido a un proceso de impeachment por la Cámara de Representantes, Richard Nixon tomó la histórica decisión de renunciar a la presidencia el 9 de agosto de 1974. Watergate tuvo un impacto profundo y duradero en la política estadounidense. Restauró la confianza en el papel de la prensa como contrapeso al poder gubernamental y demostró la importancia de la rendición de cuentas para los líderes políticos. El escándalo también llevó a la aprobación de nuevas leyes destinadas a limitar el poder presidencial y aumentar la transparencia en el gobierno. Si bien Watergate no fue una teoría de conspiración en el sentido tradicional, ya que la conspiración fue real y se desveló a través de la investigación, se ilustra cómo las intrigas políticas y los intentos de manipulación pueden alcanzar los niveles más altos del poder. El caso de Watergate sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la democracia y la necesidad constante de vigilancia para protegerla de los abusos de poder y las agendas ocultas. Capítulo 7. El Irán-Contra, negocios turbios y agendas ocultas. A mediados de la década de 1980, la administración del presidente Ronald Reagan se vio envuelta en un complejo y controvertido escándalo que llegó a conocerse como el asunto Irán-Contra. Este intrincado entramado de acuerdos secretos involucró la venta ilegal de armas a Irán, un país entonces considerado un patrocinador del terrorismo y sujeto a un embargo de armas estadounidense, a cambio de la liberación de rehenes estadounidenses que estaban retenidos por grupos terroristas en el Líbano. Sin embargo, la parte más oscura y conspirativa de este asunto residía en el desvío de las ganancias de estas ventas de armas para financiar ilegalmente a los Contras, una fuerza rebelde que luchaba contra el gobierno sandinista de Nicaragua, a pesar de una prohibición expresa del Congreso de los Estados Unidos. La historia oficial, que se fue desvelando gradualmente a través de investigaciones periodísticas y comisiones del Congreso, comenzó a tomar forma en 1985. Funcionarios de la administración Reagan, incluyendo miembros del Consejo de Seguridad Nacional como el teniente coronel Oliver North, llevaron a cabo negociaciones secretas con representantes del gobierno iraní.
A través de intermediarios, se acordó la venta de misiles antitanque TW y otras armas a Irán. A cambio, Irán supuestamente utilizaría su influencia para asegurar la liberación de los rehenes estadounidenses. Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como un esfuerzo humanitario para liberar a ciudadanos estadounidenses pronto reveló una agenda mucho más compleja. Se descubrió que una parte significativa de las ganancias obtenidas de la venta de armas a Irán no regresaba al Tesoro de los Estados Unidos, sino que se desviaba secretamente a cuentas bancarias en el extranjero controladas por Oliver North y otros involucrados en la operación. Estos fondos se utilizaron para financiar a los contras nicaragüenses, en un momento en que el Congreso de los Estados Unidos había prohibido explícitamente cualquier ayuda militar a este grupo rebelde a través de la enmienda Boulend. La revelación de este esquema ilegal desató una tormenta política en Washington. Las acusaciones de que la administración Reagan había desafiado la voluntad del Congreso, negociado con un Estado patrocinador del terrorismo y posiblemente cometido delitos federales llevaron a múltiples investigaciones. Se nombró un fiscal especial, Lawrence Walsh, para investigar el asunto, y tanto la Cámara de Representantes como el Senado llevaron a cabo sus propias audiencias. Durante estas investigaciones, una compleja red de personajes salió a la luz, incluyendo funcionarios de la administración Reagan, agentes de inteligencia, traficantes de armas y empresarios con conexiones dudosas. Se reveló que Oliver North había sido una figura central en la operación, supervisando la venta de armas, el desvío de fondos y el apoyo logístico a los contras. Otros altos funcionarios de la administración, como el asesor de Seguridad Nacional Robert McFarlane y el secretario de Defensa Caspar Weinberger, también fueron implicados en el escándalo, aunque sus niveles de conocimiento y participación directa fueron objeto de debate. El presidente Reagan negó repetidamente tener conocimiento de la financiación ilegal de los contras. Sin embargo, la evidencia que surgió durante las investigaciones planteó serias dudas sobre esta afirmación. Si bien no se encontraron pruebas concluyentes de que Reagan hubiera ordenado o estado directamente involucrado en el desvío de fondos, muchos cuestionaron cómo una operación de tal magnitud podría haber ocurrido sin su conocimiento o aprobación tácita. La frase de Reagan, "Nunca intercambiamos armas por rehenes", quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo de la controversia. El asunto Irán-Contra generó numerosas teorías de conspiración. Algunos creían que la operación era mucho más extensa y que involucraba a otros países y agencias de inteligencia. Se especuló sobre la existencia de agendas ocultas y la posible participación de elementos dentro del gobierno estadounidense que buscaban socavar la política exterior oficial. La naturaleza secreta de las negociaciones y el desvío de fondos crearon un ambiente propicio para la proliferación de estas teorías. Si bien varias personas fueron acusadas y condenadas por su participación en el asunto Irán-Contra, muchas de estas condenas fueron posteriormente anuladas en apelación o fueron objeto de indultos presidenciales. El escándalo dejó un legado de desconfianza hacia el gobierno y planteó serias preguntas sobre la rendición de cuentas de los funcionarios de alto rango. El Irán-Contra sigue siendo un recordatorio de cómo las agendas políticas ocultas y los negocios turbios pueden llevar a la violación de la ley y a la erosión de la confianza pública. Capítulo 8. El Memorándum de Downing Street, el camino a la guerra de Irak. En el año 2005, 2 años después de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y sus aliados, la publicación de un documento secreto británico conocido como el Memorándum de Downing Street desató una intensa controversia y alimentó las teorías de conspiración sobre las verdaderas motivaciones y justificaciones para la guerra. Este memorándum, que detallaba una reunión secreta entre el entonces primer ministro británico Tony Blair y sus principales asesores de seguridad en julio de 2002, revelaba información que contradecía la narrativa pública sobre la inminente amenaza que representaba Irak y sugería que la decisión de ir a la guerra ya se había tomado mucho antes de que se agotaran las vías diplomáticas. El memorándum, filtrado a la prensa británica, resumía una reunión en la que se discutieron las opciones militares para Irak y la estrategia de comunicación del gobierno británico al respecto. Una de las frases más impactantes del documento, atribuida al jefe de los servicios de inteligencia británicos, era que la inteligencia se estaba fijando en la política. Esta afirmación sugería que la información de inteligencia sobre las armas de destrucción masiva de Irak
que fue la principal justificación para la guerra, estaba siendo manipulada o exagerada para encajar con la decisión política de invadir el país. El memorándum también indicaba que la administración del presidente estadounidense George W. Bush ya había tomado la decisión de derrocar a Saddam Hussein y que la inteligencia se estaba adaptando para respaldar esa decisión. Se mencionaba la falta de un plan claro para la posguerra y la preocupación de que la acción militar pudiera ser ilegal sin una segunda resolución de la ONU que la autorizara explícitamente. La publicación del memorándum de Downing Street tuvo un impacto explosivo. Los críticos de la guerra de Irak argumentaron que el documento demostraba que la decisión de invadir se había tomado basándose en una inteligencia dudosa y con una justificación prefabricada. Se acusó a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido de engañar a sus ciudadanos y al resto del mundo sobre la verdadera razón para ir a la guerra. Las teorías de conspiración que surgieron a raíz del memorándum se centraron en la idea de que la guerra de Irak no se basó en una amenaza real de armas de destrucción masiva, sino que fue motivada por otros intereses ocultos, como el control del petróleo iraquí o la implementación de una agenda geopolítica específica en la región de Oriente Medio. Algunos creían que la inteligencia había sido deliberadamente distorsionada para crear un pretexto para la guerra, mientras que otros sugerían que la decisión de invadir se había tomado mucho antes de que se presentara cualquier evidencia de una amenaza inminente. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido restaron importancia al memorándum, argumentando que no revelaba nada nuevo y que la decisión de ir a la guerra se había tomado de buena fe, basándose en la información de inteligencia disponible en ese momento. Sin embargo, la controversia en torno al documento persistió durante años, alimentando la desconfianza hacia los líderes políticos y las agencias de inteligencia. El memorándum de Downing Street se convirtió en un símbolo de las dudas y las acusaciones de engaño que rodearon la guerra de Irak. Para muchos, demostró que las decisiones de ir a la guerra pueden estar basadas en agendas ocultas y en la manipulación de la información. La publicación de este documento secreto tuvo un impacto significativo en la opinión pública y contribuyó a un mayor escepticismo hacia las narrativas oficiales presentadas por los gobiernos en tiempos de conflicto. La sombra de la conspiración planea sobre la decisión de invadir Irak, y el memorándum de Downing Street sigue siendo una pieza clave en el debate sobre las verdaderas razones detrás de una de las guerras más controvertidas del siglo XXI. Capítulo 9. El movimiento Birthe. Cuestionando la legitimidad de un presidente. En el año 2008, mientras Barack Obama hacía historia al convertirse en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, una teoría de conspiración peculiar y persistentemente divisiva comenzó a ganar tracción en ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Conocida como el movimiento Birthe, esta teoría afirmaba falsamente que Obama no había nacido en los Estados Unidos, sino en Kenia, y que por lo tanto no era elegible para ocupar la presidencia según la Constitución estadounidense. A pesar de la abrumadora evidencia que demostraba lo contrario, incluyendo su certificado de nacimiento hawaiano, la teoría del birtherismo persistió durante años, alimentada por prejuicios raciales y motivaciones políticas, y llegando incluso a ser promovida por figuras prominentes, incluyendo al entonces empresario y futuro presidente Donald Trump. El núcleo de la teoría Birthe residía en la afirmación de que Barack Obama había nacido en Mombasa, Kenia, durante un viaje de su madre, Stanley Andanem, a ese país. Los defensores de esta teoría argumentaban que el certificado de nacimiento que Obama había presentado era falso o que existía un certificado de nacimiento real en Kenia que probaría su inelegibilidad. Se difundieron en línea numerosas versiones y análisis de documentos, a menudo basados en interpretaciones erróneas o directamente fabricadas, que pretendían respaldar esta afirmación. A pesar de la falta de cualquier evidencia creíble, la teoría del birtherismo resonó con un sector de la población que se mostraba escéptico o directamente hostil hacia la presidencia de Obama. Para algunos, esta teoría ofrecía una manera de cuestionar la legitimidad de su presidencia sin tener que abordar directamente los temas de raza o política. La teoría se propagó rápidamente a través de foros en línea, redes sociales y algunos medios de comunicación conservadores, encontrando un público receptivo entre aquellos que ya desconfiaban de Obama y de la clase política en general. La persistencia de esta teoría de la conspiración obligó a la campaña de Obama a publicar repetidamente su certificado de nacimiento de Hawái.
Sin embargo, esto no fue suficiente para acallar a los Verces, quienes continuaron difundiendo rumores y exigiendo más pruebas. En 2011, ante la creciente presión, la Casa Blanca publicó una copia escaneada del certificado de nacimiento de formato largo de Obama, que detallaba su nacimiento en Honolulu el 4 de agosto de 1961. Incluso esta evidencia irrefutable no logró convencer a todos los Verces. Algunos argumentaron que el certificado de nacimiento de formato largo también era falso o que había sido manipulado. La teoría persistió, impulsada en gran medida por figuras como Donald Trump, quien durante años se dedicó a promover la idea de que Obama no había nacido en Estados Unidos, llegando incluso a afirmar que había enviado investigadores a Hawái para descubrir la verdad. El movimiento Verce es un ejemplo paradigmático de cómo una teoría de conspiración puede surgir y persistir a pesar de la abrumadora evidencia en contrario. En este caso, la teoría se alimentó de prejuicios raciales, polarización política y la desconfianza hacia las élites y los medios de comunicación. La negativa de algunos a aceptar la legitimidad del primer presidente afroamericano de Estados Unidos se manifestó a través de esta falsa teoría sobre su lugar de nacimiento. Finalmente, en septiembre de 2016, durante su campaña presidencial, Donald Trump reconoció públicamente que Barack Obama había nacido en los Estados Unidos. Sin embargo, para entonces, la teoría del birtherismo ya había dejado una marca profunda en el discurso político estadounidense, revelando las divisiones y la desconfianza que pueden ser explotadas por teorías de conspiración con motivaciones políticas. El movimiento Verce sirve como un recordatorio de la importancia de la verificación de hechos, el pensamiento crítico y la lucha contra la desinformación para combatir teorías de conspiración que buscan socavar la legitimidad de líderes y procesos democráticos. Capítulo 10. El 11 de septiembre, desentrañando las teorías de la conspiración. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después en la historia del siglo XXI. La imagen de los aviones impactando contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, el Pentágono en Washington, D.C. y el coraje de los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines que se estrelló en Pensilvania, quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. La versión oficial, respaldada por numerosas investigaciones y evidencias, señala a la organización terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, como la responsable de estos atroces ataques. Sin embargo, casi inmediatamente después de los eventos, comenzaron a surgir una serie de teorías de conspiración que cuestionaban la narrativa oficial, proponiendo escenarios alternativos que involucraban al propio gobierno de los Estados Unidos o a otras fuerzas ocultas. Las teorías de conspiración del 11 de septiembre son diversas y complejas, pero algunas de las más conocidas incluyen la idea de que el colapso de las Torres Gemelas no fue causado únicamente por el impacto de los aviones y los incendios posteriores, sino que fue resultado de demoliciones controladas con explosivos colocados previamente en los edificios. Los defensores de esta teoría señalan la velocidad y la forma en que se derrumbaron las torres, así como supuestas inconsistencias en los informes oficiales. Otra teoría popular sugiere que el Pentágono no fue impactado por un avión de pasajeros, sino por un misil, argumentando que los daños al edificio no corresponden a los de un Boeing 75. También existen teorías que cuestionan la autenticidad de los vídeos y las grabaciones de audio del vuelo 93, sugiriendo que el avión fue derribado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los motivos detrás de estas supuestas conspiraciones varían según la teoría. Algunos creen que el gobierno de los Estados Unidos permitió que los ataques ocurrieran o incluso los orquestó para tener un pretexto para invadir Afganistán e Irak y expandir su poder en Oriente Medio. Otros sugieren que el objetivo era impulsar un aumento del gasto militar y la erosión de las libertades civiles bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo. Es importante destacar que estas teorías de conspiración han sido exhaustivamente refutadas por la comunidad científica, los ingenieros estructurales, los expertos en demoliciones y las numerosas investigaciones oficiales, incluyendo la comisión del 11 de septiembre. Estas investigaciones han presentado una gran cantidad de evidencia que respalda la versión oficial de los hechos, incluyendo el análisis de los restos de los aviones, los testimonios de miles de testigos,
Los datos de las cajas negras y las simulaciones de ingeniería que explican el colapso de los edificios debido a la combinación del impacto de los aviones y los intensos incendios. A pesar de la falta de evidencia creíble, las teorías de conspiración del 11 de septiembre han persistido y han encontrado un público amplio, especialmente en Internet. Esto se debe a una serie de factores, incluyendo el trauma colectivo causado por los ataques, la desconfianza hacia el gobierno, la búsqueda de explicaciones alternativas en momentos de crisis y la facilidad con la que se pueden difundir informaciones erróneas en la era digital. Las teorías de la conspiración del 11 de septiembre han tenido un impacto significativo en la percepción pública de los eventos y han contribuido a la polarización política y a la difusión de la desinformación. Han sido utilizadas por diferentes grupos para promover sus propias agendas y han generado un profundo dolor en las familias de las víctimas de los ataques. Comprender el origen y la persistencia de estas teorías es crucial para fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática. Es importante basar nuestras creencias en evidencia sólida y en el análisis riguroso de los hechos, en lugar de dejarnos llevar por la especulación y la desinformación. Los ataques del 11 de septiembre fueron una tragedia real con consecuencias devastadoras, y es fundamental honrar la memoria de las víctimas y comprender los hechos tal como ocurrieron, basándonos en la evidencia disponible. Capítulo 11. El Estado profundo, la sombra de poderes ocultos. En el laberíntico mundo de las teorías de conspiración política, una idea recurrente y particularmente seductora es la existencia de un Estado profundo. Este concepto se refiere a una supuesta red secreta de individuos poderosos dentro de las instituciones gubernamentales, militares y de inteligencia que operan al margen de la supervisión democrática y que realmente controlan las políticas y los eventos, independientemente de quién sea el presidente o el partido en el poder. La idea del Estado profundo sugiere que hay una capa oculta de poder que manipula los hilos detrás de la escena, impulsando agendas secretas y protegiendo sus propios intereses. La noción de un Estado profundo no es nueva. A lo largo de la historia, ha habido sospechas y acusaciones de que burócratas, militares o figuras de la inteligencia ejercen una influencia desproporcionada en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, el concepto ha ganado particular popularidad en los últimos años, alimentado por la creciente desconfianza hacia las instituciones y la sensación de que los líderes electos son meros títeres de fuerzas más oscuras. Las teorías sobre el Estado profundo varían en sus detalles, pero generalmente comparten la idea de que este grupo secreto está compuesto por funcionarios de carrera, miembros de agencias de inteligencia, líderes militares, empresarios poderosos y, a veces, incluso figuras de los medios de comunicación. Se cree que estos individuos están unidos por una agenda común, que podría ser la protección del statu quo, la expansión del poder gubernamental, la promoción de intereses económicos específicos o la implementación de un orden mundial secreto. Los defensores de la teoría del Estado profundo a menudo señalan ciertos eventos históricos o decisiones políticas como evidencia de su existencia. Argumentan que ciertas acciones gubernamentales aparentemente inexplicables o contrarias a los intereses del público solo pueden entenderse si se reconoce la influencia de este poder oculto. Se mencionan con frecuencia casos de encubrimiento, escándalos políticos y decisiones de política exterior controvertidas como ejemplos de la manipulación del Estado profundo. Una de las características distintivas de la teoría del Estado profundo es su naturaleza inherentemente difícil de probar o refutar. Al ser una red secreta por definición, la evidencia directa de su existencia es escasa o inexistente. Esto permite que la teoría se adapte y evolucione, interpretando cualquier falta de evidencia como una prueba más de su naturaleza clandestina y poderosa. La popularidad de la teoría del Estado profundo también se ve impulsada por la polarización política y la desconfianza hacia el otro lado. Para algunos, la idea de un Estado profundo ofrece una explicación conveniente para las políticas o los resultados electorales que no les favorecen. Permite atribuir la responsabilidad a fuerzas oscuras y manipuladoras en lugar de reconocer la legitimidad de opiniones políticas diferentes. Es importante distinguir entre la teoría conspirativa del Estado profundo y la realidad de la burocracia y los intereses creados dentro de los gobiernos. Es cierto que existen funcionarios no electos que tienen una influencia significativa en la formulación e implementación de políticas.
También es cierto que los intereses económicos poderosos pueden ejercer presión sobre los gobiernos. Sin embargo, la teoría del Estado profundo va más allá de esto, sugiriendo una coordinación secreta y malévola que controla los hilos del poder de manera oculta. Si bien es crucial mantener un ojo crítico sobre las acciones de los gobiernos y las instituciones, es igualmente importante basar nuestras conclusiones en evidencia sólida y evitar caer en la trampa de teorías conspirativas sin fundamento. La idea del Estado profundo puede ser atractiva porque ofrece una explicación simple a un mundo complejo, pero también puede ser peligrosa si conduce a la desconfianza generalizada y a la erosión de la fe en los procesos democráticos. Comprender el atractivo y los peligros de la teoría del Estado profundo nos ayuda a navegar por el complejo panorama de la información política con un ojo más crítico y discerniente. Capítulo 12. El poder persistente de la conspiración, porque cautivan y moldean la historia. Hemos recorrido un fascinante y a menudo inquietante viaje a través de algunas de las teorías de conspiración política más significativas que han marcado la historia de la humanidad. Desde la infame falsificación de los protocolos de los sabios de Sion hasta las persistentes dudas sobre el 11 de septiembre y la omnipresente idea del Estado profundo, hemos visto cómo estas narrativas alternativas han capturado la imaginación de millones de personas, han influido en la opinión pública y, en algunos casos, han llegado a moldear el curso de la propia historia. Pero, ¿por qué las teorías de conspiración tienen un poder tan duradero? ¿Qué es lo que las hace tan atractivas y por qué siguen teniendo un impacto tan profundo en nuestra comprensión del mundo? Una de las razones fundamentales de su persistencia radica en nuestra necesidad humana básica de encontrar significado y orden en un mundo que a menudo parece caótico e impredecible. Cuando nos enfrentamos a eventos complejos, traumáticos o inexplicables, las teorías de conspiración pueden ofrecer una narrativa simple y coherente que proporciona respuestas claras, incluso si estas respuestas carecen de evidencia sólida. Ofrecen una sensación de control intelectual, permitiéndonos sentir que entendemos lo que realmente está sucediendo, incluso cuando la realidad es mucho más ambigua y desordenada. Además, las teorías de conspiración a menudo apelan a nuestra desconfianza inherente hacia las autoridades y las instituciones. En un mundo donde los escándalos políticos, la corrupción y los abusos de poder son una realidad, no es sorprendente que muchas personas se muestren escépticas ante las narrativas oficiales y busquen explicaciones alternativas que señalen a los poderosos como los responsables últimos de los acontecimientos. Esta desconfianza se ve amplificada en la era de la información, donde la proliferación de noticias falsas y la polarización de los medios pueden dificultar la distinción entre la verdad y la ficción. Otro factor importante es el componente social de las teorías de conspiración. Creer en una teoría de conspiración puede generar un sentido de pertenencia a un grupo selecto de personas que conocen la verdad, en contraposición a la masa de individuos engañados por la narrativa oficial. Esta sensación de comunidad y de tener acceso a un conocimiento privilegiado puede ser muy atractiva y reforzar las creencias individuales, incluso cuando se enfrentan a la evidencia contraria. El impacto de las teorías de conspiración en la historia es innegable. Hemos visto cómo los protocolos de los sabios de Sion, una falsificación demostrada, alimentó el antisemitismo durante décadas y contribuyó a la tragedia del Holocausto. Hemos analizado cómo las dudas sobre el incendio del Reichstag fueron utilizadas por el régimen nazi para consolidar su poder. Hemos examinado cómo las teorías sobre el asesinato de JFK, el incidente del Golfo de Tonkin o el 11 de septiembre han moldeado la percepción pública de estos eventos cruciales y han influido en el debate político. En la era digital, el poder de las teorías de conspiración se ha multiplicado exponencialmente. Internet y las redes sociales han creado un caldo de cultivo ideal para su rápida propagación, permitiendo que ideas marginales alcancen a audiencias globales en cuestión de segundos. Los algoritmos de las redes sociales a menudo crean burbujas informativas donde las personas solo están expuestas a información que confirma sus creencias preexistentes, lo que puede reforzar aún más la adhesión a teorías conspirativas. Es crucial reconocer que, si bien algunas teorías de conspiración pueden parecer inofensivas o incluso entretenidas, otras pueden tener consecuencias muy reales y peligrosas. Pueden fomentar la desconfianza, la división social, la polarización política e incluso incitar a la violencia. Por ello,
es fundamental abordar este fenómeno con un espíritu crítico y fomentar la alfabetización mediática y el pensamiento racional. Transformar nuestra perspectiva sobre las teorías de conspiración política no significa necesariamente aceptarlas todas como verdaderas, sino más bien comprender su poder, su atractivo y su potencial impacto en la historia y en la sociedad actual. Al analizar estos fenómenos con una mente abierta pero crítica, podemos aprender a identificar los factores que los impulsan, a evaluar la evidencia de manera objetiva y a protegernos de la manipulación y la desinformación. La historia nos enseña que las teorías de conspiración pueden cambiar el curso de los acontecimientos, y por ello es esencial comprender su naturaleza y su influencia para navegar por el complejo mundo de la información y la política en el siglo XXI. La verdad, a menudo, es más compleja y menos emocionante que una buena teoría de conspiración, pero es en la búsqueda rigurosa de esa verdad donde reside nuestra mejor defensa contra el engaño y la manipulación.